Señor. Ven, ven, recibe tu gloria, Dios. Recibe toda. Creemos en ti, en lo que estás haciendo, Dios, en lo que harás en cada uno de nosotros, Dios. Oh, desciende aquí, presencia, ven. Toda la gloria es de papá, toda la gloria, mi hermano, toda, recibe, Señor. Sinceramente creemos en ti, Señor. Creemos, yo creo, dile, Señor, dile, papá, yo creo en ti. Yo creo en ti, en lo que harás en mí, en lo que harás en medio nuestro, en esta iglesia, en todas las programaciones, Señor. Creemos, yo creo en ti. Gracias, Dios, gracias por lo que has hecho en mí. Oh, dile. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Dios. Dale gloria. ¿Cuántos están listos para levantar un clamor al Rey? Oh, Santo. Damos un clamor
clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana.
sé cómo... Vamos a saludar de nuevo otra vez, a ver si es que estamos un poquitico dormidos. Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. Bueno, parece que Colombia hubiera quedado 2-2 con Uruguay. Vamos a saludar por acá. De pronto por acá hay alguien que está más motivado que los de acá. Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. Wow, yo creo que algo está pasando. No sé si es que este rincón de acá tiene una fuerza diferente a la de acá, no sé, pero algo pasa. Bueno, quiero saludarles en esta mañana, bendecirlos. Si alguna persona viene por primera vez, siéntase en su casa. Somos Poder y Fuego, Iglesia Cruzada Cristiana. Vamos a dar rápidamente algunos anuncios y las personas que están establecidas para tomar los diezmos y ofrendas, por favor, se preparan. Entonces, mientras los hermanos pasan y se preparan, quiero recordarle a los papitos de familia que este 23 de octubre a las 7 de la noche, escuchen, padres de familia, el 23 de octubre a las 7 de la noche tenemos reunión con los padres de familia. Queremos ponerle al tanto de situaciones y de necesidades que estamos percibiendo en sus niños. ¿Cuántos saben que los papás tienen que estar involucrados también en el proceso espiritual de sus hijos aquí en la iglesia? Entonces los maestros necesitan reunirse con ustedes el 23 de octubre a las 7. Así que por favor haga la agenda, no va a decir, ay no, es que ese día juega Colombia, o es que yo todos los días, todos los 23 a las 7 de la noche saco al perro a pasear a hacer chichi, nada de eso. Ese día usted va a venir acá con la mamá si es posible y van a interactuar con los maestros, porque el trabajo con los niños es un trabajo asociado con ustedes. Ustedes deben saber qué estamos haciendo con sus hijos. ¿Para qué? Para que también nos ayuden a continuar el proceso en sus hogares. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor, vamos a estar pendientes. También quiero recordarles que estamos ya en la recta final hacia Rema 2023. ¿Quién sabe qué es Rema? Oiga, se comió en el sancocho. O sea, cuando yo hablo de Rema me refiero ¿a qué me refiero con Rema? Al Congreso. Aló, ¿qué hay en noviembre 1 al 5? Nuestro Congreso Rema. Y para eso hemos estado trabajando. El fin de semana pasado hicimos un sancocho. Las personas que están pendientes por favor, de cancelar rápidamente, hoy deben estar al día porque ya el evento se vino encima. Ya compramos tiquetes, ya estamos separando el hotel del invitado. Esto es así, o sea, diciendo y haciendo. ¿Aló? Y por favor, este evento, les recuerdo una vez más, es no cover. Pero no cover no significa no pagover. Hay que pagar, aunque no cobrar. Y para poder pagar, ¿qué se necesita? El apoyo de la iglesia. El próximo año ya lo vamos a hacer con cobro, pero este año como introducción nos desafiamos con el equipo ministerial a que toda la iglesia pudiera estar sin el inconveniente de que no tengo la manilla. Y yo espero el respaldo de todos ustedes. ¡Aló! Bueno, quiero que miren hacia arriba. ¿Qué están viendo por la parte de arriba? Alguno dirá, ¿esa tubería qué es, pastor? ¿Van a colocar aquí un sistema antiincendios y nos van a mojar de pronto? No. Eso es un sistema de seguridad eléctrica. Hace días les venía anunciando que tenemos un serio problema eléctrico aquí y les prometimos que lo íbamos a organizar. ¿Aló? En este momento estamos terminando de implementar la actualización. Ese sistema eléctrico está bajo normas y esa tubería que usted ve ahí es lo último que se utiliza para riesgos eléctricos. Es un proyecto costoso, no menos de 10 millones de pesos. La verdad, no hemos tenido mucho respaldo, pero dijimos que lo íbamos a hacer. Se necesita para la iglesia y vamos adelante. ¿Qué espero? Que por favor todos nos metamos en esto. Entendamos que esto es algo de la casa, es algo que lo bendice a usted, es algo que bendice al de al lado. Dios no quiera un siniestro, se afecta a todo el mundo. Entonces estamos protegiéndonos nosotros y también a la gente que está a nuestro alrededor. A partir de aquí, la iglesia ya puede tomar sus pólizas y asegurar todos sus riesgos. Así que es muy importante que por favor ustedes entiendan que esto no es fácil, pero que es más fácil cuando todos nos unimos. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, muy bien. Quiero pedirle que por un instante cierre sus ojos. Vamos a tomar los diezmos y ofrendas. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo de ofrendar, de diezmar en las manos del Señor. Padre, aquí estamos una vez más en tu casa, una vez más en el templo, una vez más en la compañía de tantos que creemos, amado Jesús, que tú eres el Señor. De tantos que creemos, Dios amado, que es bueno venir a tu casa, que es bueno venir al templo a adorar, a alabar, a exaltarte, a escuchar la palabra, a tener comunión con otros. Tantos que creemos que tu obra también necesita del apoyo financiero, que tú lo puedes hacer, pero que tú nos has dejado ese privilegio a nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, vamos a acercarnos al altar creyendo que esta casa es buena tierra, Señor. Creyendo, Dios amado, que de aquí se levantará fruto bueno y abundante al 30, al 60 y al 100 para la gloria de tu nombre, Señor. Entendiendo que los recursos que depositamos en este lugar son bien administrados para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, te bendecimos. Y yo quiero bendecir en esta mañana cada hogar. Yo quiero bendecir cada familia, Señor. Yo quiero bendecir a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, Señor, cada anciano que le crea tu palabra, Señor. Yo creo que hoy arrojan su pan sobre las aguas, pero lo recogerán, Señor. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Pues que hace que tengamos que estar atentos. El esposo de la hermana Luz Mari, la líder de las escuelas, tuvo un accidente y él está hospitalizado, sufrió un golpe en su cráneo, hubo alguna lesión en su cráneo. Ayer estaba en UCI, estaba programado para cirugía. Entonces, ¿qué tal si por un minuto ustedes y yo levantamos una oración por el esposo, de nuestra amiga Luz Mari? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, por un minuto, por favor, cierra ahí tus ojos y levanta sus manos. Y le vamos a decir, Señor, vamos, habla con el Señor. Aquí estamos, Dios amado. Somos la iglesia. Somos tu pueblo, Señor. Somos ese reino de reyes y de sacerdotes, sacerdotisas, Dios amado. Aquellos que han sido lavados con tu sangre y han sido ungidos con tu Santo Espíritu. Y tu palabra dice, Señor, que si 2 o 3 de nosotros se pone de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidamos, Dios amado, nos será hecha. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, estamos levantando a Hernán, el esposo de Luz Mari, delante del trono de tu gracia, Señor. Mira a tu siervo, a tu hijo, allá recluido en ese hospital. Quizás en este momento está bajo intervención quirúrgica, Dios amado. Oramos en el nombre de Jesús, que seas tú dirigiendo las manos de los cirujanos, de las enfermeras, de los instrumentistas, de todos los que intervienen en una cirugía, Señor.
Padre, fortalece a tu hijo, fortalece su fe, la fe de Luzmar y la fe de sus hijos, la fe de su familia, Señor. Padre, honra la fe de la iglesia, Señor. Que Hernán salga victorioso y totalmente restaurado de esa cirugía, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que ahora mismo, aún ángeles desciendan a ese lugar y ministren en ese lugar, Señor. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Precisamente hablando de estos temas, hoy quiero tocar un tema que considero muy importante. En días pasados, personalmente estuve atravesando por una crisis importante en mi vida, experimentando, no sé cómo decir, mucho dolor, y eso desencadenó otra serie de situaciones en mi vida. Entonces dije, en días pasados, quisiera compartir con la iglesia acerca de este tema, porque estoy seguro que quizás no soy la única persona que pasa por estos momentos. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca del sufrimiento. Y he titulado esta enseñanza, ¿cómo lidiar con el sufrimiento? Yo sé que quizás hay aquí alguien en esta mañana que dice, yo necesito esa palabra. Quizás algún otro dirá, gracias a Dios porque no estoy pasando, pero tal vez llegue un momento en tu vida donde vas a pasar. Así que esta palabra es de bendición para los que estamos allí, o lo que hemos pasado, o los que vamos a pasar por allí. Por eso quiero que por favor me acompañen su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 19 al 21. ¿Cómo lidiar con el sufrimiento? Hay cosas ¿cómo lidiar con el sufrimiento? Dice la Biblia, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Estoy leyendo, en Nueva Traducción del Viviente, si me ayudan allá, ok. Escojo esta versión porque es más de contexto. Dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien, lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. El sufrimiento es una realidad. El sufrimiento es más común a todos de lo que nos imaginamos. Usted puede tener dinero o puede no tenerlo. Usted puede, no sé, estar en tal o cual condición de su vida, pero déjeme decirle que todos inequívocamente somos afectados por esta necesidad del sufrimiento. Yo quiero hoy, desde la palabra del Señor y desde la perspectiva de la primera carta de Pedro, ofrecer algunos consejos que la Biblia nos entrega para que podamos lidiar con el sufrimiento. Hace algún tiempo, tal vez ya lo dije acá, pero vino a mi memoria en este momento, no lo tenía preparado. Yo estaba muy joven, vimos salir a una señora, parece que había peleado con su esposo, era muy tarde de la noche, ella salió
de su casa de una manera aparatosa. ¿Y sabe qué pasó? Ella salió a una avenida principal y se le tiró a un bus. Yo estaba pequeño viendo eso, parecía una película de Hollywood. Lo bueno es que cuando se le tiró, alguien se le atravesó e impidió esa tragedia. Pero déjeme decirle, ella hizo eso porque estaba lidiando con un proceso en su vida que ella no sabía cómo manejar, que ella no sabía cómo controlar. Yo me pregunto un día como hoy, ¿cuántos de ustedes o de mí podemos estar pasando por un tiempo de sufrimiento y no sabemos qué hacer con eso? Y es por eso que usted escucha todos los días noticias en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, de personas que se quitan la vida porque no encuentran una solución, una respuesta a sus problemas. Y por eso quiero que me acompañen a hacer un estudio, una reflexión bíblica de algún consejo que Dios puede darnos a través de su palabra. Digo entonces que el sufrimiento es una de las experiencias más comunes e inherentes a la vida que los seres humanos afrontamos en este mundo. De ahí, escúcheme bien, que es muy importante, es muy relevante conocer y entender algunas cosas que la Biblia enseña a este respecto y que si las aplicamos hará más llevadero nuestro transitar por la vida y poder cumplir así el propósito que Dios nos ha encomendado. Hay un libro llamado Hasta el Armagedón. Ese libro lo escribió el doctor Billy Graham. ¿Cuántos han escuchado hablar de Billy Graham? Yo creo que ha sido considerado como el más grande evangelista de todos los tiempos. Y él escribió un libro llamado El Armagedón. Y ahí, entre otras cosas, dice lo siguiente: el sufrimiento ha sido nuestro más fiel compañero a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha estado con nosotros en tiempos de guerra y también ha estado con nosotros en tiempos de paz. Yo quiero desarrollar el tema iniciando con lo siguiente. ¿Sabe cómo aprende uno a lidiar con el sufrimiento? Y de acuerdo con lo que dice la carta de Pedro, para lidiar correctamente con el sufrimiento, uno necesita identificar cuál es la causa de ese sufrimiento. Escúcheme bien, una de las cosas que nos van a ayudar a lidiar con eso que nos afecta, con eso que nos está impactando y nos hace sufrir, es que podamos identificar qué es la causa, qué es lo que está originando esa situación. Escúcheme. ¿Cuántos saben que muchas veces uno siente cosas en su cuerpo? Y uno siente malestar y de pronto siente dolor de cabeza y de pronto le da fiebre o luego le da un daño de estómago. Entonces usted puede estar sintiendo cosas, pero más allá de lo que usted siente, usted necesita entender qué está causando eso que usted está sintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que uno va al médico y le dice: médico, es que me duele aquí y me duele allá. ¿Y qué le dice el médico? Saque la lengua y cierre los ojos. Y así le va haciendo diagnóstico hasta que le dice: usted lo que tiene es tal cosa. Él necesita, a partir de lo que estás experimentando, hacer una deducción y encontrar cuál es la causa de eso que tú estás padeciendo. Así es con el sufrimiento. Cuando uno quiere lidiar con el sufrimiento de la manera correcta, uno necesita identificar la causa de lo que lo está produciendo. Y sabe que Pedro habla al menos, o en la Biblia y en este texto, que existen al menos dos fuentes generadoras de sufrimiento. Hay al menos dos fuentes generales en la vida del ser humano y están registradas en las Escrituras, que hacen que el sufrimiento afecte nuestras vidas. La primera de ellas es cuando el sufrimiento viene a causa de los errores. ¿Cuál es una fuente generadora de sufrimiento? Los errores. Y esos errores pueden ser propios o esos errores pueden ser de otros, pero afectan nuestras vidas. Un joven
vuelto nada, con la vida arruinada, yo le pregunté, ¿por qué estás así? ¿Por qué vives así? Un hombre muy joven viviendo como peor que un animalito. Y entonces le pregunté, ¿por qué estás así? ¿Sabe qué dijo? Él no dijo, yo vivo así porque yo decidí vivir así, porque he tomado malas decisiones, porque me he pasado la advertencia por la faja. Él no dijo eso, él dijo, por culpa de mi mamá. Yo sé que en últimas uno es dueño de su vida y uno decide lo que quiere que sea la vida de uno, independientemente de lo que otro haga y no haga. Aló. Pero ¿sabe? No es menos real que en ocasiones las malas acciones u omisiones de otros afectan nuestras vidas y nos hacen sufrir. Aló. ¿Saben que eso es verdad o no? Entonces, una de las fuentes que uno tiene que revisar para entender cómo debe lidiar con esto del sufrimiento, número uno, es saber si ese sufrimiento que yo estoy viviendo, si yo soy la fuente, si yo soy la causa, si yo provoqué eso a mi vida. Quiero que lean conmigo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer, la pantalla nos va a ayudar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 dice lo siguiente. Aquí sí estoy leyendo ya Reina Valera. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Quiere decir esto que hay cosas que uno padece en la vida, hermano, porque uno se las busca. Si usted tiene su esposa, ¿qué tiene que hacer echándole ojo a la hija de la vecina? Aló. Si usted tiene su esposo, mujer, ¿qué tiene que hacer prestándole oídos a los piropos del vecino? Y los muchachos que están acá, si ustedes son jóvenes que están siendo levantados en hogares con el temor de Dios, ¿qué tienen que hacer caminando o asociándose con malas amistades? ¿O qué tiene que hacer uno como padre o como madre metiéndose en malos negocios? Entonces, hay sufrimientos que vienen a la vida de uno porque son la consecuencia de los errores que uno comete. La Biblia dice, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso recoge. Entonces quiero ser claro en eso. Hay sufrimientos que vienen a tu vida por causa de ¿qué? De errores propios o a veces de terceras personas. Eso produce o provoca sufrimiento. Pero también, y este es más complicado porque esto sí tiene que ver directamente con el texto de Pedro 10, hay sufrimientos que a uno le llegan porque uno hace las cosas bien. Aló. Uno no hace las cosas bien y espera que lo traten mal, o sí. Pero eso es lo que la Biblia nos va a enseñar hoy. Y este es el tipo de sufrimiento que Dios sí quiere que padezcamos. Dios no quiere que padezcamos por andar haciendo cosas incorrectas, pero Él necesita que pasemos sufrimiento cuando estamos haciendo las cosas bien. Aló, es muy diferente sufrir cuando la embarro a sufrir cuando estoy haciendo las cosas bien. Yo no sé a quién le habla la palabra del Señor esta mañana, no sé qué tipo de sufrimiento estás experimentando, pero yo le aseguro una cosa, o el sufrimiento que tú estás padeciendo es la consecuencia de errores propios o ajenos, o el sufrimiento que tú estás padeciendo hoy es la consecuencia de vivir una vida recta delante de Dios. Aló. Entonces, uno puede evitar el sufrimiento que es consecuencia del pecado, pero uno no puede evitar el sufrimiento que viene como consecuencia de honrar a Dios con nuestras vidas. Aló, eso lo debemos tener claro. El sufrimiento siempre estará, no es la voluntad de Dios, pero es la realidad de la vida. Lo que tenemos que entender es cuál es la causa, qué tengo que ver yo con ese proceso que estoy atravesando. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16,
dice, pero si alguno sufre como creyente, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Wow. Aquí la Biblia dice que si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, cuando esté pasando por pruebas, haga una fiesta e invite al vecino. Aló. Porque sabe, es normal que cuando uno como creyente sufre, uno aquí dice que no se avergüence, pero ¿sabe por qué Pedro dice eso? Porque los seres humanos solemos juzgar muy rápidamente. Nosotros hemos sido enseñados de alguna manera a que ese sufrimiento, a que esa angustia, aunque ese dolor, algún rabo de paja tengo que tener, y por eso pasa eso en mi vida. En la Biblia hay una historia de un hombre que era ciego y entonces se encontró con Jesús y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué le contestó Jesús? Ni él ni sus padres. Esta enfermedad es por causa de Dios. Era algo que Dios permitió porque algo quería hacer Dios. Siempre estamos buscando lo malo, lo negativo, y por eso la gente se avergüenza. Y por eso cuando un creyente verdadero sufre, quiere sufrir solo, quiere sufrir callado, quiere esconderse para que la gente, y mayormente los hermanos de la iglesia, no piensen mal de él. Aló. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando tú padezcas como cristiano, como creyente, no sientas vergüenza. Muchas veces, hermano, no hay nada que echarle a la olla. ¿Cuántos sabemos que eso es verdad? Muchas veces llega el de Gases de Occidente, le mete el zapato a la puerta, hermano, y luego ya no prende la estufa. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso es verdad. ¿Y qué hacemos en tiempos como esos? ¿Qué oso? ¿Qué va a decir la gente? El que habla en lenguas, el que se congrega 366 días al año y mire cómo está, ¿sí o no? Entonces ellos juzgan por lo que están viendo, pero ellos no dicen o no saben que es que ese creyente que le quitaron el gas, que de pronto tiene la nevera en estado de limpieza absoluta permanente por alguna razón, por un tiempo, escuche, tuvo la opción en algún momento de su vida de hacer un negocio, un torcido, y que él podría haber tenido esa neverita llena y haber pagado un año de gas por anticipado, pero él prefirió enfrentarse a ese problema, a esa escasez, antes que deshonrar a Dios con sus acciones. Hay gente que ha perdido, que hoy la está pasando mal, porque han perdido sus trabajos, porque se han negado a ofender a Dios con sus actos. Conocí el caso de un notario en la costa atlántica, que este señor Roy Barreras, y lo digo así porque así la noticia lo dijo, cuando salió la ley de casar parejas homosexuales, este notario, siendo funcionario público pero también hijo de Dios, se negó a acceder a esa petición. Y como era una ley del Estado y como es un funcionario público, él estaba obligado a casar a esa pareja, pero él dijo: antes que funcionario, soy hijo de Dios, no realizo esta boda. Yo no sé en qué terminó, lo más seguro es que lo destituyeron. Y no sé si de pronto hasta lo hayan metido a la guandoca por eso. Yo creo que él sufrió grandes pérdidas por esa decisión. Y él era consciente de lo que significaba dejar de casar. Él pudo haber casado a esa pareja, mirar para otro lado y seguir con la nevera llena. Pero ¿sabe? Él prefirió honrar a Dios con su vida. Aló. Entonces uno sufre muchas veces porque uno vive a la manera de Dios. Nosotros como creyentes, el sufrimiento que padecemos debe ser consecuencia de una vida agradable al Señor. Aló. Wow. En segunda instancia, y tiene que ver también con lo que Pedro dice, recuerde que estamos tratando de entender cómo lidiamos con el sufrimiento. Entonces, lo primero es, yo debo entender la causa. Eso es lo primero. Si la causa soy yo, entonces me tengo que arrepentir de algún pecado raro. Dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Entonces, si yo soy la causa, hermano, yo pido perdón. Pero si la causa
es porque yo estoy siendo fiel a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrodillarme, levantar las manos y decir gloria a Dios. Aló. Entonces, esa es una primera instancia. La segunda es, nosotros tenemos que entender lo que implica ser llamados o llamadas por Dios. Mire, la Biblia dice, y ustedes conocerán la verdad. Y cuando ustedes conozcan la verdad los va a hacer libres. ¿Y a qué se refiere el Señor con eso? Mire, muchas personas somos esclavos, ¿sabe qué? Del mal conocimiento, del mal aprendizaje, de la mala enseñanza. Entonces hemos sido enseñados a veces en diferentes áreas de formas incorrectas, y eso nos hace cautivos de ese tipo de enseñanzas, porque dependiendo de la forma como uno es enseñado, así vive uno. Entonces Jesús dijo, cuando conozcan la verdad, ustedes van a ser libres. Y yo quiero decirles que para enfrentar el sufrimiento, uno necesita entenderse cuál es su posición en Cristo. Entre otras cosas, uno necesita saber qué implica el llamado del Señor. Todos ustedes y yo, los que estamos aquí, que hoy nos llamamos iglesia, la palabra eclesía o iglesia en el griego es eclesía, significa los que son llamados afuera. Es decir, son sacados de una generalidad y son puestos aparte para algo específico. Eso es la palabra eclesía o iglesia que ustedes conocen hoy. Nosotros hemos sido llamados por Dios. ¿Y sabe? ¿A qué fuimos llamados por Dios? La Biblia dice en la primera carta de Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nosotros hemos sido llamados a hacer el bien. Y también dice la palabra que Dios preparó buenas obras para que nosotros hagamos, vivamos, caminemos y andemos en esas obras. Hemos sido llamados a hacer el bien. Entonces, ¿por qué debemos entender que somos llamados por Dios y lo que eso implica? Porque cuando uno ha sido llamado para hacer el bien, pero vive en un mundo caído, cuyo príncipe, cuyo gobernador es Satanás, ese choque de trenes implica que nosotros vamos a sufrir. Aló. Si hemos sido llamados por Dios para hacer lo que es correcto, vivir en un mundo cuyo fundamento son las cosas incorrectas, supone necesariamente que nosotros vamos a tener que sufrir mientras estemos en este mundo. Aló. Es por eso que cuando uno comparte el evangelio, que cuando uno le habla a alguien de Cristo, y mayormente a las personas que están pasando por muchas dificultades, no es adecuado decirle a la gente, si tú aceptas a Cristo, te van a terminar todos los problemas. Él te va a resolver hasta los problemas económicos, te va a arreglar el hogar, te va a traer los hijos rebeldes. Wow, Dios sí puede hacerlo seguramente, pero esa no puede ser la motivación para invitar a alguien a que se acerque al Señor, porque ¿sabe? Lo más seguro es que esa persona que se va a convertir a Cristo seguirá sufriendo en diferentes aspectos de su vida. Y cuando la gente acepta al Señor con una motivación como esa, luego al ver que no pasa mucho en algunas de esas cosas, se decepcionan y se apartan de Dios. Escúcheme, desafortunadamente hoy en día, uno para querer ganar a la gente, para motivarla a acercarse a Dios, uno hace lo que sea. Y hay un dicho que dice, no todo se vale. Hay un autor que tiene un libro que se llama El Principito. Ese libro es el más utilizado. Ese es la Biblia de la política. Todo político que se respete tiene que haber leído El Principito. Todo hombre de gobierno que se respete en cualquier parte del mundo tiene que haber leído El Principito. Es una obra magistral que tiene que ver con la política. Y en esa obra hay un adagio que hasta el día de hoy tiene prevalencia, y es: el fin justifica los medios. Hoy en día la gente vive bajo ese paradigma. El fin justifica
los medios. Pero en la Biblia está al contrario, no todo se vale. Usted puede tener buenas intenciones, puede querer que la gente se acerque a Cristo, pero usted no le puede decir cosas a la gente que el Señor quizás no va a cumplir en la vida de esas personas, porque no conocemos el propósito de Dios con esas personas, cómo Él va a trabajar con ellas. Por eso les invito a que lean conmigo lo que sí es muy seguro en las Escrituras. Ustedes y yo fuimos llamados por Dios. Esto es lo más seguro que tenemos. Y lo que voy a leer no es para que nos desmotivemos, no, al contrario. Es simplemente para que tengamos conciencia de la fidelidad de Dios y de cómo Él desde el principio nos ha alertado y nos ha dicho: esto es lo que les va a pasar, pero estén confiados, yo no los voy a dejar solos. Escuchen, Lucas capítulo 9, versículo 23. Si Jesús fuera un político en el tiempo de hoy, hermano, nadie lo elegiría, no se ganaría ni dos seguidores. ¿Usted sabe por qué los candidatos de la mayoría, no quiero decir que todos, pero la mayoría, sabe por qué ganan esas curules y todo eso? Porque tienen un programa lleno de mentiras. Entonces la gente vota por un poco de falacias, de cosas que muchos de ellos realmente no tienen la intención de hacer. Jesús no fue ese tipo de político o ese tipo de proponente. Jesús propuso la verdad. Jesús dijo las cosas claras. Y mire cómo hablaba Jesús. La gente escuchaba a Jesús y decía: wow, esta palabra es dura, ¿quién puede escucharla? Porque Jesús hablaba directamente, Jesús hablaba sin pelos en la lengua. Hoy en día todo el mundo quiere que le hablen y le pongan la mano en la cabeza y una almohadita y le den tetero mientras le dicen las cosas. Y Jesús hablaba de frente y hablaba claro. Y había gente que quería seguir a Jesús porque veía: uy, se sanan los enfermos, uy, tiene un tesorero que va contando la plata detrás de él, uy, camina sobre el mar, oh, reprende los vientos. Y todos querían ser discípulos de Jesús. Y mire lo que Jesús dice en Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Ser seguidor de Cristo, ser seguidora de Cristo, ser llamados por el Señor necesariamente implica que tendremos que cargar una cruz en nuestra vida. ¡Aló! Aquí no le prometieron a usted una cuenta en el Banco de Colombia con una tarjeta Express de Bancolombia. ¿Aló? Aquí no le prometieron una casa en Ciudad Jardín. No hay ninguna parte en la Biblia donde Dios te prometa eso. Pero lo que Cristo sí dice es: tú quieres ser mi discípulo, tú quieres aceptar mi llamado, te garantizo algo: tendrás que cargar una cruz. ¿Aló? ¿Usted cree que cargar una cruz es sabroso? ¿Alguno quisiera llevar la cruz que Jesús llevó al Monte Calvario? Eso es un símbolo, ¿no? Pero realmente cargar la cruz significa que vamos a tener pruebas durante toda nuestra vida. Pero escúcheme, porque quiero dejar claro, no es que esa sea la voluntad de Dios, pero Dios sabe que vivimos en un mundo ¿qué? Caído. Y que necesariamente tendremos que llevar una cruz. Hay personas que se convierten. No sé cuántos aquí son nuevecitos. No sé cuántos hay de pronto que vienen por primera vez porque le dijeron: vaya, que van a orar por usted, y cuando salga la vida le cambió. Y yo le vengo a decir esta mañana, si quizás hago el llamado hoy y alguien no ha aceptado a Cristo, a esa persona que va a pasar le digo: bienvenido a ser parte del equipo de los que llevamos una cruz. Aló. Le garantizo la cruz. Le garantizo que usted va a sufrir siendo creyente, pero no va a sufrir porque anda haciendo cosas malas. Vas a sufrir porque honrarás a Dios con tu vida. ¿Aló? Entonces uno tiene que saber: quiero enfrentar ese problema del sufrimiento. Debo saber que el sufrimiento es inherente a mi vida, a mi llamado como cristiano. Cuando yo entiendo eso y vienen los problemas, yo no digo: ay, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no le pasa al vecino que ni siquiera va a la iglesia? No, a ti te pasa porque tú eres un llamado. ¿Aló? Si usted no fuera un llamado, una llamada, no le pasarían las cosas que no le pasan a otro.
Hay gente que todo el tiempo dice, pero ¿por qué a ese que no quiere saber de Dios y tiene 2 carros y tiene una mujer hermosa y tiene una casa en Ciudad Jardín y yo ni siquiera tengo para pagar el arriendo? ¿Aló? A veces hacemos esa comparación, ¿o no? ¿Sabe qué pasa? Es que usted tiene un llamado, pero el otro no lo tiene. Y cuando uno tiene llamado y uno entiende que el llamado lleva una cruz anexa, entonces usted entiende que en su vida van a pasar muchas cosas difíciles, pero usted tiene que perseverar. ¿Aló? Escúcheme, las personas que viven de los deleites generalmente no valoran las cosas de Dios. Es decir, las personas que quieren vivir sabroso, como los epicúreos, los filósofos, los seguidores de la filosofía griega de la felicidad. Ellos querían ser felices y todo el tiempo buscaban la felicidad y todo lo que les produjera placer. Esos eran los epicúreos, está registrado en la Biblia. Y cuando uno es así, que solo quiere felicidad, solo quiere sonrisas, solo quiere tener la nevera llena, quiere tener todas las cuentas pagadas, quiere ser reconocido, oh wow, usted no quiere saber nada del sufrimiento. Y cuando uno tiene esa actitud en la vida, uno es de las personas que desprecian las cosas de Dios. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque en la Biblia está registrado que hay personas que prefieren perderse en el mundo que sufrir caminando al lado del Señor. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 19, versículo 21 y 22, la Biblia habla de la vida de un joven que lo tenía todo. Pues ese muchacho tenía las mejores zapatillas, tenía el mejor carro de la época, se echaba las mejores lociones, comía pavo todos los días. Y un día lo encontró Jesús y le dijo: mijo, venga. Él se encontró a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué hago yo quiero estar contigo, yo quiero estar en el reino, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Y sabe qué dijo él? Ay, no me gusta la cruz, prefiero seguir comiendo pavo y andar en mi moto todos los fines de semana. Él dijo, escúchelo cómo lo dice la Biblia. Mateo 19, 21 y 22, ¿estamos ahí? Jesús le dijo a un joven que se le acercó, que quería ganar el reino, que quería estar ahí en lo de él, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La gente que quiere vivir sabroso, que quiere tener todo cuadradito, que no quiere que le estorben nada, es la gente que fácilmente se aparta de Dios cuando tiene que enfrentarse a la realidad del sufrimiento. Para este joven, tener que dejar todas sus cosas, todas sus comodidades, representaba sufrimiento y él no estaba dispuesto a ofrecer ese sacrificio a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12: preséntense delante de Dios como ¿qué? Como sacrificios vivos de olor santo, agradable al Señor. Aló. Entonces, cuando uno quiere vivir en deleite, sabroso, que nada lo toque, que nada le duela, usted será de esos que con facilidad le dan la espalda al Señor, como este joven de la Escritura. Entonces, no hemos sido llamados a vivir en el deleite. Ese no es el llamado. La Biblia nos concientiza, nuestro llamado implica una cruz. Y no es una cruz que vamos a cargar por unas horas. Es una cruz que vamos a cargar toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Aló? Esa es la realidad de la palabra de Dios. Hemos sido llamados, y escúcheme, hemos sido llamados a vivir y a crecer en medio de las aflicciones. Aló. Dios quiere o ha permitido que ustedes y yo vivamos, pero no solo vivamos, sino crezcamos a pesar de las aflicciones. ¿Cómo es eso, pastor? En Juan capítulo 16, versículo 33, dice la Biblia: este Jesús ya se va a ir, está listando todo, está dejando la casa en orden, entonces le está dando instrucciones a sus discípulos. Mire lo que dice Jesús:
que confirma la verdad bíblica. La Biblia es clara, no hemos sido llamados a una vida de relajamiento, no hemos sido llamados a una vida de placeres. Van a verlos, está bien que los tengamos, pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios implica tener que sufrir, tenemos que ser conscientes de eso. Dice Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿sabe qué dice? Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Miren la promesa de Jesús. Les prometo que en el mundo ¿qué? Tendrán aflicción. Yo quisiera saber, no levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes y yo quizás hoy estamos en esta mañana en este lugar y estamos viviendo quizás momentos de aflicción? Entonces, cuando uno se confronta con esa realidad, uno se puede entristecer seguramente y puede reaccionar a esa tristeza, pero ¿sabe? Lo mejor que uno puede hacer es traer esa tristeza y matizarla con la palabra de Dios y decir, bueno, esta tristeza, ¿qué quiere decir de acuerdo con la Escritura? Analizar la tristeza y entender si es una tristeza que te la buscaste o sencillamente es una tristeza que viene a tu vida porque eres alguien que honra a Dios con su estilo de vida. Quiere lidiar, quiere poder administrar el sufrimiento, entonces conozca lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento. Hay una iglesia por allá, una comunidad que dice, ¿pare de qué? Hermano, yo con ese título hasta la puerta llegaría, porque no es bíblica. La Biblia no dice que podemos parar de sufrir. La Biblia nos garantiza que habrá sufrimiento. Si ustedes dicen, pare de sufrir, le garantizo que ya lo comenzaron a engañar. Es imposible dejar de sufrir porque la Biblia dice que el sufrimiento nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuántos saben aún que generalmente, salvo por alguna excepción, nosotros salimos de este mundo por medio de qué? Del sufrimiento. La mayoría de las personas que se mueren se van porque se enferman, ¿sí o no? ¿Y qué es la enfermedad? Sufrimiento, ¿o no? O porque se accidentó. ¿O usted ha escuchado de alguien que diga, murió el hermano tal? ¿Y por qué murió? Porque pasó un ventarrón y se lo llevó. ¿Cuántos han muerto así? Hermano, la gran mayoría se mueren porque los cogió un carro, porque un perro les mordió la oreja, por todas esas cosas. Aló. Salimos de este mundo, entramos al mundo sufriendo, ¿sí o no? ¿No saben que cuando un niño entra al mundo, entra en sufrimiento? ¿Usted sabe lo que es estar en el vientre de la madre, recibiendo todo directamente en la boquita, en un ambiente seguro, cálido, y tener que abandonar ese lugar para exponerse al frío, al calor, a tantas cosas que hay afuera? Esa es la primera experiencia de sufrimiento que tiene el ser humano, cuando sale del vientre de mamá y tiene que enfrentarse a la realidad de la vida. Y así como entra a la vida sufriendo, sale de la vida también sufriendo, excepto porque el Señor se lo lleve en el rapto, o porque, como le pasa a algunos también, y no es menos cierto. Yo sé de algunos, pero son excepciones de la vida, que están sanos, así como el pastor. Aló. Digan amén, pero con fuerza para que yo me motive. Hay gente que está sana y se acuesta a dormir y al otro día lo están velando. Aló. O estoy equivocado, ¿no es así o no? Y la gente dice, ay, pero si ese muchacho o ese señor, esa señora era vital y hacía y deshacía, ¿cómo así que murió? Eso también es verdad, pero esos son casos contados con los dedos de la mano. La gran realidad es que la mayoría de las personas salimos de este mundo por la puerta del sufrimiento. Iba con mi esposa para el Cerrito esta semana y yendo por la carretera, yo creo que eran antes de las 10 de la mañana y ya había una persona muerta en la carretera, y una bicicleta, una señora en una camioneta lo levantó y hasta ahí le llegó la vida. Imagínense eso. La gran mayoría salimos de esta vida así como entramos, experimentando el sufrimiento. Así que el sufrimiento es una realidad que nos acompaña en el comienzo y que seguramente nos acompañará ¿cuándo? En el final de nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender
a lidiar con ese sufrimiento. ¿Y cómo lidiamos? Cuando conocemos la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Oiga, por todo lado la Escritura nos habla de esto. Por todo lado la Biblia te dice, prepárate para eso, es lo más seguro que va a venir a tu vida. Si hay alguien en esta mañana que no está sufriendo, le voy a profetizar y no soy profeta. Pero le digo, vas a sufrir. Nadie dice amén, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Padecerán persecución, es decir, todos los que quieran vivir la vida cristiana honrando a Dios como es, vamos a sufrir. Si usted encuentra por ahí un creyente que le diga, uy hermano, a mí me va súper bien, desde que me convertí ya no me dan ni caries, ni dolor de cabeza, ni nada, usted tiene que decir, algo raro tiene este, algo está haciendo mal. Porque lo que la Biblia dice es que a un verdadero creyente, hermano, le van a venir problemas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es importante para que no nos extrañemos de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Para que entendamos que quizás esas personas que están así son verdaderos hombres y verdaderas mujeres de Dios que están pasando por el fuego de la prueba. Aló, wow. Cuando uno no es consciente de la realidad del sufrimiento, y escuche lo que digo aquí que es muy importante, y pensamos que al ser hijos de Dios, llamados por Él, creemos que estamos vacunados contra la adversidad, nos desalentamos y nos desanimamos con facilidad. Cuando usted cree que por ser hija de Dios, que por ser hijo de Dios usted está vacunado contra los problemas, ¿sabe qué pasa? Cuando venga el problema, usted se irá rapidito, usted se desanimará con rapidez. Vaya conmigo a Job, capítulo 2, versículo 8. Esta es una persona que tuvo experiencias con Dios, porque estaba casada con un hombre que era temeroso de Dios. Esta es la experiencia de una mujer que vio a su marido honrar cada día de su vida a Dios, que lo vio hacer sacrificios, que lo vio vivir una vida correcta. Pero ¿sabe? Ella creía que ser un siervo de Dios, en otras palabras, esta mujer pensaba que al ser un siervo de Dios, su marido era intocable. Y entonces cuando el marido adoraba y alababa, ella se gozaba porque ella decía, uy, a uno le va bien cuando está con Dios, y cuando uno está con Dios, ni el diablo se mete con uno. Y entonces la señora estaba contenta, pero ella no sabía que era al contrario, que cuando uno está con Dios, antes uno está más expuesto a estas situaciones en la vida. Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, que anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a esos cristianos que se quedan dormidos en el culto. ¡Aló! ¿Buscando a quién? De orar. Lea conmigo Job 2, 8 y 9. ¿Qué dice la Biblia? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su hermosa mujer, su santa mujer, su consagrada mujer, su mujer espiritual: aló, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muera usted también. ¿Habrá alguna mujer aquí que cuando la nena está pelada y todo le dicen al esposo, venga mijo, le dedico Job capítulo 2 versículo 9? ¿Aló? Es que hay mujeres que a veces uno está llevando el bulto, hermano, y le abrazan a uno y le dicen, mijo, quiero dedicarte una palabra, Job capítulo 2 versículo 9. Y entonces el marido va todo contento a recibir el rema de Dios, y viene la Biblia y mi esposa me dedicó Job 2:9, maldice
Entonces dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo queda de marido? Imagínese Job llevado con semejante problema y se hace que esta consejera del diablo. Esta señora estaba tan acostumbrada a lo bueno que ella no entendió que caminar con Dios no significa que uno está vacunado contra los problemas. No significa que uno no pueda perder la casa que tiene. Yo he conocido creyentes, hijos de Dios, mujeres de Dios, santos, que han perdido su casa, que han perdido su carro, que han perdido un ser querido, que se han quedado sin trabajo, sin empleo. Ella creía que estaba protegida y que vivía en una burbuja plástica y que nada les iba a pasar. Y cuando uno vive así y vienen los problemas, uno hace lo que esta mujer hizo: maldiga a Dios y muérase. ¿Por qué? Porque no entendemos la realidad del sufrimiento, porque no entendemos que como hijos de Dios y como hijas de Dios no somos la excepción de la regla. Los hijos de Dios también se enferman. ¿Aló? A los hijos de Dios también les da cáncer. ¿Aló? Los hijos de Dios también se quedan sin trabajo. ¿Aló? Los hijos de Dios también se levantan un día por la mañana y hay un rato en la nevera diciendo: ¿hasta cuándo voy a estar aguantando hambre aquí? Quiero terminar. Yo no sé si me está entendiendo, aló. Porque alguien va a decir de pronto: uy, yo me voy a ir de aquí contento con mi sufrimiento. Ese no es el mensaje. Me voy a ir de aquí diciendo: el pastor dijo que esto es de Dios, hermano, y yo tengo que estar ahí. No, yo he dicho claramente que esa no es la voluntad de Dios. Que el sufrimiento es real porque vivimos en un mundo caído. Lo que yo he dicho es que necesitamos conocer esa realidad, pero recibir el consejo de Dios de cómo podemos enfrentar ese sufrimiento. ¿Aló? Entonces, por último, si yo puedo identificar la causa, si yo entiendo que soy alguien llamado, llamada, y que por lo tanto el sufrimiento es natural de mi caminar con Dios, ¿sabe cuál es el último consejo? No evitar el sufrimiento. Hay personas que cometen grandes errores en su vida porque quieren evitar sufrir. ¿Cuántas personas no han hecho malos negocios, han tomado malas decisiones porque de pronto no quieren ver pasar a su familia por una crisis, no quieren ver a sus hijos de pronto sin zapatos o algo, entonces van y se meten en un mal negocio y hacen así porque no quieren evitar el sufrimiento, y resulta que al final el hueco que abren es más grande que el que tenían antes de hacer lo que hicieron. No podemos evitar el sufrimiento, no debemos evitar el sufrimiento. El sufrimiento hay que administrarlo. ¿Aló? No se trata de hacerle el quite, no, se trata de recibir lo que viene, pero moverse en medio de eso. ¿Cómo es eso, pastor? Escúchame. Voy a relatar una anécdota. Una mujer llamada Amy Carmichael era misionera en el sur de la India. ¿Cuántos saben que la India es un país difícil, superpoblado y de extrema pobreza? Ella era misionera, no tenía que estar allí, era una mujer europea. En Europa tenía suplido todo lo que necesitaba, pero ella fue a hacer misiones al sur de la India. Escuche, si ella nunca hubiera experimentado tanto sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan conocido hoy en día. Ella pasó 56 años de su vida en el campo misionero y nunca regresó a Inglaterra para reportarse a las iglesias, a casa en Inglaterra para reportarse a las iglesias. Un accidente le causó un gran daño en una pierna y la dejó encamada los últimos 20 años de su vida. Escuche, y fue durante esos 20 años de sufrimiento, de postración, de dolor, de frustración quizás, cuando ella estaba en cama, que escribió la mayoría de los 40 libros que ella escribió. Estando en esa postración de 20 años, tuvo la posibilidad de escribir
cerca de 40 libros. Escuche esto. Dios usó esa experiencia de sufrimiento para traer a través de los libros de Amy, traer ánimo a millones de personas. Fue este entendimiento de la habilidad de Dios para cumplir su promesa en Romanos 8:28, luego la miramos, que permitió que la señorita Carmichael escribiera: un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo, hablando de Dios y de ella. No importan las circunstancias que recibimos, Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos obedientes a Él. Ella era misionera y Dios la usaba, pero cuando se le dañó la pierna y tuvo que morir con la pierna dañada, postrada por 20 años, la usó muchísimo más que cuando caminaba sobre sus pies. Aló. Y a pesar del sufrimiento, esa mujer nunca renegó de Dios. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente, y es una motivación para no evitar el sufrimiento. Lo primero es, y de acuerdo con la carta de Pedro, ¿sabe por qué tenemos que enfrentar el sufrimiento y no sacarle el cuerpo? Porque nosotros tenemos un modelo, y nuestro modelo es Cristo. Cristo nunca evadió sufrir. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Qué estaba orando Jesús? Señor, si es posible que pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a papá? Señor, yo no quiero sufrir. ¿Qué? Pasar la copa era: yo no quiero que me crucifiquen. Es un sufrimiento terrible, era el peor castigo que se le daba a un malhechor en la época de Jesús. Era una pena romana, era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino que Jesús nunca evadió sufrir. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el sufrimiento y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted sienta que no puede más, cuando usted crea que ese sufrimiento es un Goliat contra su vida, ponga su mirada en Jesús. Jesús no solo enfrentó la cruz en el Calvario, toda su vida tuvo que enfrentar a las multitudes que querían matarlo, que eran enemigos de él, y él nunca evadió el sufrimiento que eso trajo a su vida. Entonces dice la palabra: pongan su mirada en Jesús. Vamos a sufrir, está bien, pero tenemos un ejemplo, tenemos un modelo firme, y ese modelo se llama Jesús. El apóstol Alfonso decía: si otros pudieron, nosotros también podemos. Si otras personas han perseverado a pesar del sufrimiento, yo también puedo perseverar. ¿Aló? ¿Ha conocido gente que tiene problemas y siguen siendo fieles a Dios, sí o no? Entonces, si ellos pueden, ¿por qué no puedes tú? Si la hermana tal, o el ancianito tal, o la ancianita tal pudo y ha salido adelante, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Aló? Tenemos que poder. Hay ejemplos delante de nosotros. Cristo es el ejemplo firme que tenemos delante de nosotros. Lo segundo, no solamente tenemos un modelo firme, tenemos una promesa firme de parte de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Ahora sí, Romanos capítulo 8, verso 28. Porque esta es una promesa para los tiempos de sufrimiento. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque ahí está la estrategia de Dios, ahí está el consejo de Dios. Debo saber, me tengo que motivar
Cristo pudo, otros han podido, yo también puedo. Pero número 2, hay promesas de Dios para los tiempos de sufrimiento. Jesús dijo, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Es decir, hermano, venga lo que venga, tengan confianza que si yo pude, ustedes van a poder también. No importa el problema que sea, yo vencí todos los que me llegaron, ustedes también lo van a lograr. ¡Aló! Un aplauso, Señor. Escuche esta promesa maravillosa, porque yo creo que esto no es cualquier palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Voy a profetizar y no soy profeta. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Por este lado, ¿cuántos aman a Dios? Entonces el profeta Alirio, estoy recibiendo don profético en este momento, escúcheme. Todas las cosas te ayudan para bien. ¡Aló! No falta que diga, es una herejía, pastor, usted no es profeta. No, pero yo estoy hablando la Biblia. Y la Biblia dice que si tú amas a Dios, los problemas serán una bendición para tu vida. Él transformará tu problema, tu dificultad en algo bueno para ti. ¡Aló! Escuche, ¿sabe por qué es eso? Por lo que dije ahora. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dijimos ahora? Que cuando uno es llamado por Dios o llamada por Dios, tiene que ser consciente de que con ese paquete viene el sufrimiento. ¡Aló! Y como Dios sabía que el sufrimiento es paquete del llamado, entonces también dijo, pero te voy a ayudar, todo te ayudará para bien. ¡Aló! Dios tiene todo organizado. Denle un aplauso, Señor. Y por último, no solamente tenemos un modelo firme, no solamente hay una promesa firme, ¿sabe? Nos espera un futuro firme. Hoy no vemos claro, hoy vemos problemas, hoy tenemos pérdidas, hoy parece que fracasamos, pero ¿sabe? Tenemos un futuro firme. ¿Cómo es eso? A pesar del sufrimiento, a pesar de... Yo no sé, denle un aplauso pues si le quiere dar al Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 12, le digo a esos, le hablo a esos y a esas que están padeciendo pruebas, que están sufriendo por causa del Señor, porque son fieles a Dios. Con esto voy a cerrar. Hay un futuro firme para usted. Siga en ese sufrimiento hasta que Dios lo quiera sacar de ahí. Y estoy hablando del sufrimiento, no del pecado, sino como consecuencia de esa fidelidad a Dios. Siga ahí. ¿Sabe por qué? Porque algo firme le espera. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón. Pero yo voy a decir aquí en el siglo XXI, y también la varona. Las varonas digan amén. Amén. ¿Usted es una varona? Amén. Eso. Dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el sufrimiento, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe? Cuando usted pase esa prueba, que es un ratico nomás, como decía Juan, es un ratico, escuche bien, cuando usted pase eso, va a recibir la corona de vida que Dios ha preparado para usted. No se quede con las bobadas de este mundo, prefiera la corona que Dios ha preparado. Acepte, viene esa prueba, viene ese sufrimiento, usted está bien parado en Cristo, está bien parada, usted saldrá adelante y usted recibirá la corona que el Señor ha preparado para usted. ¡Aló! Vale la pena sufrir en el Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies, por favor. Hoy yo quiero terminar con una ilustración y un texto bíblico maravilloso.
Vale la pena sufrir en el Señor. Aló. Es que Joel me dijo algo que me conmocionó. Entonces yo voy a repetir otra vez. Vale la pena sufrir en el Señor. Joel desmotivó a la iglesia. Escuche, voy a contarle rápidamente esto para concluir con un texto bíblico maravilloso. En 1876, el gobierno británico pasó una ley, un acta, en cuanto a los embarques comerciales marítimos. Esta ley requería que todo barco portara una marca en su arco para indicar cuando un bajel ya había recibido la máxima cantidad de carga permitida para un viaje seguro. Es algo así como en la parte de abajo, lo que entra en contacto con agua, tiene una marca. Cuando el barco estaba muy pesado se hundía, cuando tocaba la marca hasta ahí. Es algo parecido a eso. Entonces dice la historia, si la marca estaba bajo el nivel de flotación, entonces se requería que el barco bajara la carga suficiente para traer la marca hasta el nivel de agua. Esta marca se llamó la marca Plimsoll, nombrada en honor al reformador británico quien fue instrumental en pasar esa ley. Escuche bien, Dios ha puesto una marca Plimsoll en cada uno de nosotros. Y esa marca señala el límite en el cual ya no podemos recibir carga adicional. No sé si me está entendiendo. Dios conoce nuestros límites y no nos permitirá llevar más de lo que podemos cargar. A veces somos tentados a cuestionar la habilidad de Dios para leer nuestra marca Plimsoll, pero Él es fiel para mantenernos flotando aun cuando sentimos que nuestro barco se hunde. Aló. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13 yo leo: no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados o probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que ustedes puedan soportar. Aló. El mismo Dios que permite el sufrimiento tiene la salida para que no te quedes en él. Abre la puerta para que puedas pasar al otro lado. Aló. ¿Qué tal si levanta su mano y terminamos? Y le decimos: Señor, yo no sé cómo llegaste esta mañana, pero yo voy a hacer algo. Y yo le voy a pedir a esas personas que quizás hoy entraron por esas puertas y vienen con quebrantamiento y están pasando por pruebas en su vida. Yo quiero orar por usted, quiero que venga al altar. Si usted siente, si usted es eso que hoy llega aquí y dice: Señor, tengo una carga tan pesada que siento que no puedo con ella, yo quiero que usted pase al altar. Venga un minuto al altar. Yo creo que hay poder en la oración. Yo creo en el Dios que puede ayudarte a sobrellevar tu carga. Yo creo en el Dios que abre la puerta, en el Dios que junto con la prueba da la salida. Yo creo en el Dios que es fiel, en el Dios que ama, porque usted puede estar llevando un problema hoy, puede estar sufriendo porque falló, porque cometiste un error, porque hiciste algo equivocado o porque dejaste de hacer algo que tenías que hacer. O tú puedes estar pasando por un tiempo de sufrimiento porque otros fallaron y afectaron tu vida. No importa cuál es el caso, Dios es el mismo para todos. Y hay respuesta de Dios en esta mañana. Y yo quiero que la iglesia levante su mano. Los hermanos que están aquí, yo les pido que levante su mano en esta mañana. Hoy yo no conozco tu necesidad específica. Yo no sé cuál es la causa, el origen de ese sufrimiento, pero sabes, Dios sí lo conoce. Y Padre, en el nombre de Jesús, quizás
esa prueba, ese sufrimiento por el cual atraviesan mis hermanos, es la consecuencia de errores propios u omisiones en sus vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, dice la Biblia, Señor, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, perdona. Ahí donde está, si usted tiene esa situación ahí en su intimidad, va a decirle: Señor, perdóname. Padre, perdona todo pecado, perdona toda afrenta, todo lo que contristó al Espíritu Santo, todo lo que trajo tristeza a tu corazón. Ahora mismo invocamos tu palabra. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Que la misericordia de Dios, que la fidelidad de Dios venga sobre sus vidas. No hay pecado, no hay error que Cristo no haya lavado en la cruz. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados y llevados en la cruz por el autor de la vida, de la salvación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús y por esa palabra, confieso con mi boca que ese pecado, que puede ser la causa del sufrimiento que tienes, ha sido borrado porque Cristo lo llevó en el madero. Padre, quizás algunos están padeciendo como hijos de Dios, como hijas de Dios. Están padeciendo por hacer el bien, por honrarte con sus vidas. Entonces para ellos es esta palabra: todas las cosas les ayudan para bien. Dios está utilizando ese proceso. Algo está haciendo Dios a través de ese sufrimiento. Está siendo perfeccionada, está siendo perfeccionado. Vas a salir de esa prueba fortalecida. Vas a salir de esa prueba fortalecido. Satanás será avergonzado. Los que han actuado mal en contra de ti serán avergonzados. Dice la Biblia: humíllate delante de Dios y Él te honrará, te levantará cuando fuere tiempo. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Padre, gracias. Que la paz y el gozo de Dios, que sobrepasan todo entendimiento, desciendan en esta mañana con poder sobre estas vidas. Que el gozo de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano, vengan sobre tu vida esta mañana. Hoy yo te digo ahora: comience a experimentar el gozo de Dios, comience a experimentar la paz de Dios. Usted tiene derecho a tener la paz de Dios en su corazón. Usted tiene derecho a experimentar el gozo del Espíritu Santo. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Vamos, levanta tus manos y vamos a batirlas y le vamos a decir: gracias, papá. Vamos, adóralo, adóralo. Dígale: gracias, papá, eres bueno. Eres bueno, eres bueno. Eres bueno, eres bueno. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito, bendito, Padre, gracias. Lo bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden pasar a sus lugares. Aleluya.